En este curso estaremos hablando sobre lo que es ética y para ello vamos a poner dos definiciones que eventualmente podemos ver que hasta se contraponen. Una es la definición nominal de ética. La palabra ética viene del griego ethos, significa costumbre, y palabra moral, que viene del latín mos. Moris, que también significa costumbre. Las dos palabras se refieren a las costumbres, o mejor dicho, a la conducta humana establecida en una época o en una región, por lo que esta definición nominal de ética sería como la ciencia de las costumbres. Por otro lado, tenemos una definición real de ética. A la ética le interesa lo que es la bondad o la maldad de los actos humanos. Ella nos interesa en otros aspectos o enfoques. Por lo tanto, podemos también determinar que su objeto material de estudio son los actos humanos y su objeto formal es la bondad o maldad de dichos actos. Con esto podemos dar una definición real de la ética como la ciencia que estudia la bondad o maldad de los actos humanos. Estas dos definiciones, tanto la nominal como la real, pareciera que se contraponen. Una depende de la época o región, un poco más relativa, y la otra en términos absolutos o reales, que solo va hacia la bondad o maldad de los actos humanos. Dentro de ello, obviamente caen las diferentes teorías éticas, ya sean relativas o sean absolutas, y encontramos varias tendencias o teorías que a través del tiempo pues han subsistido y han ido modelando el pensamiento y el actuar humano. Por ejemplo, tenemos los cínicos. Para los cínicos, el sabio debía seguir en todo los dictados de la vida natural, es decir, sencillez, naturalidad, frugalidad, renuncia a las riquezas y a los honores. Su objetivo en la vida debía ser la autarquía o autosuficiencia, es decir, bastarse a sí mismo sin pretender nada que no afectara a la propia naturaleza. De ahí su insistencia en el autodominio de los deseos no naturales. Los cínicos dieron una importancia capital a la educación, no desde la perspectiva académica, sino desde los modelos de su propia vida, que ellos consideraban profundamente moral y contraria a la hipocresía de otras normas sociales vigentes en su tiempo. El consecuencialismo. Esta es una teoría o más bien un modelo ético para el cual lo correcto y por lo tanto lo moral consiste en que una vez aceptado un bien o valor como algo deseable universalmente, el agente moral debe hacer todo lo posible por fomentarlo, incluso si con esa actitud tiene que violar ocasionalmente ese bien o valor, siempre que las consecuencias que se obtengan de esa acción contribuyan a fomentarlo. En esta podemos pensar que tal vez la pena de muerte, que obviamente trata de evitar que este condenado mate a más gente, podría caer en la parte del consecuencialismo. ¿Estamos dispuestos a matar o a condenar a alguien a muerte para evitar que mate a otros más? Tenemos también el emotivismo. El emotivismo es una teoría ética que defiende la imposibilidad de comprobar que los juicios morales son verdaderos o falsos. Según esta teoría, nuestras valoraciones morales proceden exclusivamente de los sentimientos de agrado o reprobación que tenemos ante la contemplación o ejecución de determinadas acciones que poseen una interpretación moral. El epicureísmo. Los epicúreos parten de un materialismo extremo. Todo está formado por materia, incluso el alma, pero su gran preocupación filosófica consistirá en la creación de un sistema ético que nos permita alcanzar la felicidad, o sea, la eudemonía, el verdadero fin de la existencia humana. Al igual que otros eudemonistas, identifican al hombre virtuoso con el hombre feliz. Para ellos, la felicidad consiste en alcanzar el máximo grado de placer posible. Por tanto, este debe ser el fin que guíe la vida humana. Ahora bien, ¿qué debemos hacer exactamente para alcanzar esta felicidad? Según nos cuenta el antiguo historiador de filosofía Diógenes Laercio, para Epicurio, el placer deseable es aquel que se caracteriza esencialmente por la ausencia de sufrimientos corporales y de turbación del alma, es decir, se trata fundamentalmente de la consecución de placeres pasivos y no necesariamente activos. También encontramos al estoicismo o los estoicos. Este se trata de un sistema también eudemonista. El fin de las acciones humanas es alcanzar la felicidad.
¿Y en qué consiste esta? Pues básicamente en seguir la máxima, vive de acuerdo con la naturaleza. El ideal del sabio consiste en vivir de acuerdo con la razón. ¿Y qué nos dice la razón sobre el orden y los sucesos del universo? Pues que están sometidos al destino, y que todo lo que sucede ocurre porque así está escrito en ese plan oculto de la naturaleza, desde un punto de vista también poco fatalista. Si eso es así, el sabio solo le queda aceptar el orden natural de las cosas, puesto que de nada le sirve el rebelarse contra este orden. Si uno no lo hace, solo sentirá angustia y desasosiego. También encontramos a la ética kantiana, la forma que deben de tener nuestras acciones para ser morales. La forma concreta en que se expresa la moralidad será el llamado imperativo categórico de Kant. Ahora, ya no se trata de llevar a cabo actos porque son buenos para alcanzar un fin deseable moralmente, tal como quieren las otras éticas materiales, sino que los actos son buenos porque mi deber moral, que se expresa en racionalidad humana, así lo determina. El fundamento de la ética será tan solo lo que Kant llama la buena voluntad. Existencialismo. La existencia se convierte en el objeto de estudio esencial de la filosofía. El rasgo básico que define al existir es la libertad. Pero ser libre es estar condenado a ser libre, en palabras de Sartre. Significa también tener que elegir lo que uno quiere ser y hacia dónde debe dirigirse. Maquiavelismo. Esto nos recuerda mucho al fin justifica los medios. Y esto es porque se basa en que siempre que el fin que se busca con una acción sea claramente beneficioso para la gran mayoría de los ciudadanos, no importa la moralidad de los medios con tal de alcanzar ese bien común. El nihilismo. El nihilismo considera nihilistas a cualquier teoría que afirme la inexistencia de valores o verdades absolutas o inmutables, que puedan ser accesibles al conocimiento humano. En este sentido puede ser considerado nihilista los movimientos tales como el escepticismo, el pirronismo y el fenomenismo de Hume. El pragmatismo. Una proposición es verdadera si funciona en la realidad, esto es, si resulta eficaz objetivamente, mientras que será falsa si no funciona. Su influencia social ha sido grande, ya que establecía criterios para determinar la búsqueda de éxito tanto científico como social. El prescriptivismo. Los prescriptivistas presuponen que tras un juicio moral se expresa siempre, consciente o inconscientemente, un imperativo categórico, que en términos de Hegel es una regla de oro de actuación moral, el de ordenar, mandar o establecer una obligación de ordenar para este actuar. Tenemos el relativismo. Un relativista es el que niega la existencia de realidades absolutas, considerando que todas las cuestiones son relativas, es decir, su realidad depende del punto de vista particular del sujeto que las considera. Por su lado, el rigorista designa en el lenguaje ordinario la posición ética o la actitud moral según la cual hay que someterse a los principios morales independientemente de las circunstancias. En el lenguaje coloquial también se designa con el vocablo rigorista a una persona de moralidad intachable y estricta, que exige a los demás el mismo celo que a él mismo en el cumplimiento de sus obligaciones, por entender que se trata de deberes universales. Este obviamente se contrapone al relativista. Los sofistas. La defensa del relativismo, tanto en el ámbito de la moral como en el del conocimiento, argumenta que todas nuestras ideas y normas provenían de la experiencia y que por lo tanto no existían verdades inmutables, ya que la propia verdad era fruto de un acuerdo o convención entre los hombres, la pura experiencia. El universalismo moral. Dentro de él cae cualquier teoría defensora de la existencia de normas y valores universales, es decir, que sean válidos para todos los seres humanos independientemente de la cultura a la que pertenezcan. El universalismo se caracteriza por su crítica radical contra el relativismo moral, al que acusa de caer en un puro subjetivismo
y de no ser capaz de resolver las propias contradicciones. El utilitarismo, por su lado, es con el nombre genérico que se cataloga a un conjunto de teorías éticas para quienes el criterio que determina la felicidad o esta eudemonía y la finalidad de las acciones morales es el de utilidad. Bentham identifica lo útil con lo bueno, puesto que aquello que me resulta beneficioso, es decir, útil para aumentar mi felicidad, lo considero necesariamente bueno para mí. Ahora bien, este tipo de utilitarismo individual puede dar lugar a muchas injusticias, a causar dolor a muchas personas, dice Bentham, ya que el utilitarismo individual conduce necesariamente al egoísmo. De ahí que sea necesario establecer un criterio cualitativo y cuantitativo aritmético de la utilidad. Criterio que Bentham define de la siguiente manera, y al que denominamos aquí principio de felicidad. Para que nuestras acciones puedan ser consideradas morales, deben asegurar la mayor cantidad posible de felicidad para el mayor número de individuos posibles. Pongámonos un ejemplo. Si yo tengo bastante dinero y a pesar de ello lo sigo acumulando porque ese hecho aumenta mi placer personal, estaré contribuyendo a aumentar únicamente mi felicidad, ya que los demás no gozan de ella. Ahora bien, si yo soy solidario y dono ese dinero para que se realicen obras sociales con él, aumentará la felicidad de un número elevado de personas, las que se benefician con esta donación. Luego, el ser solidario es más moral que el no ser. El utilitarismo individual. Con este nombre se conoce el modelo utilitario propuesto por cabalmente Bentham, donde el individuo en particular es el que tiene que calcular las consecuencias de su acción en relación a la totalidad de personas afectadas por las mismas, como lo hablamos en anterior, y por tanto, donde el criterio de utilidad queda reducido a una mera valoración personal. Por último, encontramos el utilitarismo social. Los autores que insistieron en la supremacía de la felicidad social sobre la individual o particular. Este sistema se basa en el establecimiento de placeres superiores e inferiores, siendo considerados mejores aquellos que más beneficios o utilidad proporcionen al conjunto de una sociedad, o incluso al conjunto general de la humanidad. Como podemos ver en estas teorías éticas, unas se contraponen con otras. Todo pareciera, por un lado, relativo y otras parecieran totalmente absolutas. Cada una de ellas tiene sus argumentos y nuestras decisiones, pues básicamente dependerán de lo que nosotros pensemos en ese momento o lo que tengamos como teoría ética base.